Mateo 5, 38 al 42. Dice el Señor: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Permítanme en esta paráfrasis. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te hace algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y quiere quitarte la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. Y a cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Amén. Amén. Padre bendito, tu palabra es verdad, tu palabra es eterna, y podemos decir, Señor, con seguridad, hay cabida en nuestros corazones para ella, porque es el nuevo corazón que nos has dado. Que tu palabra haga y actúe en nosotros conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, es un tesoro insondable, porque es la palabra de Cristo. Y aquí tenemos la 5ª ilustración que nuestro Señor ofrece del modo en que su interpretación de la ley mosaica, digamos así, se opone a la perversión de aquellos maestros, escribas y fariseos que hacían abuso de la escritura, ¿no? Entonces ahora también, como en los otros casos, vamos a utilizar el triple examen. ¿Se acuerdan del triple examen? Primero, Moisés, saber lo que dijo Moisés, ¿no? Lo que quedó claramente escrito. Segundo, ¿cómo permitieron esa palabra? Los maestros de Israel. Y tercero, ¿qué dijo el Señor? Eso es todo. Siempre hay que ser así, hay que hacer un análisis, ¿no? Muy bien, entonces, Éxodo 21-24 es la ley que Dios le dio a Moisés. Éxodo 21-24, la primera parte nada más. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Se entiende eso? Ojo por ojo, diente por diente. A veces se usa, ¿no?, en el vulgo, pero no tiene nada que ver, ¿no? Esto es santo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué Moisés le dio esta ley a los hijos de Israel? Es la gran pregunta. ¿Por qué? No, ¿para qué también? Entonces, como vimos en los casos del adulterio, del divorcio y del perjurio, había abuso en esto también. Entonces Dios envió por Moisés una ley que iba justamente contra ese abuso de poder y demás, ¿no? Entonces la intención fue suprimir todo exceso de ira, violencia y deseo de venganza. Imagínense, es pueblo de Dios, ¿no? Israel, hermanos, pero seres humanos con todo lo que tiene el ser humano adentro. Todos sabemos de qué se trata esto. A ver, hablemos un ratito pensemos en adulterio, divorcio, perjurio y todas las maldades. Entonces, ¿de qué trata esto? De algo que todos somos culpables. Todos. Aquí hemos fallado todos. Si alguien nos ofende, el instinto natural es
responder con venganza, daño físico, aún con homicidio. Ustedes saben que el homicidio no es solo disparar un tiro o envenenar a alguien. Basta odiar a alguien en un minuto, un segundo, una cosa del corazón hacia una persona. Eso es asesinato para Cristo. Entonces, esta tendencia general a la represalia está en lo más profundo de la naturaleza humana. O sea, está, no tenemos que decir tal vez está atrás, no, está en nosotros. Veamos, por ejemplo, a los niños. Cuando vemos a un niño actuar, ya salimos de toda duda. Si está en el niño, entonces venimos con eso. Venimos con esa carga, hermanos. Desde la edad más temprana los niños desean vengarse, ¿sí o no? A ver, cuando al niño se le quita un juguete, ¿han visto la reacción? No siempre, ¿no? Pero cuando reacciona, porque él está muy entretenido con la cosa, arrebatarle, le produce eso que estamos hablando. Venganza, o sea, hacer daño al que le está quitando esto. Y si tuviera la fuerza física, golpearía al que le ha quitado su juguete. Esa es la idea. Entonces, el niño es así, hermanos. Y nosotros somos así. El ser humano es así. El pueblo de Israel entonces no fue la excepción. Y la ley de Moisés se hizo presente. Aquí habla Jehová y le manda por Moisés la ley a su pueblo. Escuchen este principio fundamental. Esto parece redundante, ¿no? Principio fundamental. Dios es el autor de la salvación y de la liberación de la esclavitud y la tiranía del pecado. Y habiendo hecho eso, también ha ordenado controlar o restringir el pecado. Dios lo controla soberanamente. ¿Okay? Si Dios no controlara, si Dios no restringiera el pecado del hombre, el mundo sería en segundos un pandemonio. Pero Dios controla. Él es soberano y es Dios, pues, hermano. ¿De acuerdo? El Dios de la gracia, ¿cómo es el Dios de la gracia? Muy precioso. El Dios de toda gracia. Así se llama, ¿no? Es también el Dios de la ley. Y el Dios de la gracia es el Dios de la ley. Dios finalmente, y no falta mucho, va a destruir el pecado de manera absoluta. Pero mientras tanto, lo está controlando. Soberanamente, y nadie puede decirle, objetarle, ¿no? Para nada. Tomemos el ejemplo de nuestro hermano Job. El hermano Job, en capítulo 1, versículo 12. Miren cómo el mismo enemigo de Dios y nuestro está restringido por Dios. Veamos cómo. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás. Van a ver el contexto aquí, solamente voy a leer el versículo. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Escuchen eso. Todo lo que tiene mi siervo Job, Satanás, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Han entendido? O sea, Dios pone delante de Satanás todo lo que tiene Job, lo que él tiene. ¿Y te acuerdan lo que tenía? Job. No tenía, pero muy bien. Job capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, la primera frase es: todo lo que tiene está en tu mano. Ahora es: él está en tu mano. Él. Oh, eso es. No, pero Dios controlando. Hermanos, es un error equiparar a Dios con Satanás. Como dos fuerzas, tonterías, ¿no? Dios es soberano. Y Satanás es uno de sus siervos, aunque no le guste. No puede hacer nada que Dios no le mande. Ahora, Satanás, aunque no quiere, está bajo el control de Dios. Y una de las manifestaciones de ese control es que Dios da leyes. Y estamos en la ley de Dios, la ley de Moisés. La ley de Dios a través de Moisés. Dio esta ley concreta que estamos estudiando, de modo que prevalezca entre su pueblo un criterio
de igualdad y equidad. Es un buen criterio, ¿no? De tal manera que si alguien le saca un ojo a otro, la víctima, no tiene que matarlo. No hay una relación ahí de igualdad. Es ojo por ojo. Y si uno le saca un diente a otro, la víctima solo tiene derecho a sacarle uno de los suyos. Diente por diente. No es diente por dientes, por ejemplo. Diente por diente. ¿Okay? La ley mosaica ordena que el principio de justicia debe estar presente y la justicia nunca excede a sus exigencias, o no debería, por lo menos, ¿no? Esa es la justicia. Las leyes de Dios son justas, hermanos. Esa es una verdad absoluta, ¿ya? Las leyes de Dios son justas. Dios es justo. Sin embargo, el objetivo de esa ley no era instar a los hombres a aplicar ojo por ojo, diente por diente, y a quien insistiera siempre en ello. Quiero repetir esto. A pesar de que las leyes de Dios son justas, el objetivo de esta ley que estamos viendo ahora también tiene un nombre, la ley del talión. El objetivo de esa ley no era instar a los hombres a aplicar ojo por ojo, diente por diente, y a que se insistiera siempre en ello. Esto es muy importante. Aunque la ley es justa, no consiste en siempre aplicarla. Hay que ver de qué se trata, ¿no? El asunto en la ley de Dios era simplemente evitar los excesos y la venganza y exigir una compensación. Ahora, quizá lo más importante de esta ley, ojo por ojo, es que esta no se dio al individuo, sino a los jueces. O sea que la víctima de algún asalto debía ir a los jueces, y los jueces decían: esto es lo que tienes que hacer. Y el agresor: esto es lo que tiene que hacer. Entonces los jueces eran responsables de la ley y el orden entre los individuos de la casa de Israel. Veamos ahora Levítico 24, 17 al 20. Levítico 24, 17 al 20. El que le quite la vida a otra persona será condenado a muerte. El que mate una cabeza de ganado tendrá que reponerla, animal por animal. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Esa es la ley general, esa es la letra. ¿Ya? No olvidemos que la letra tiene un espíritu. Nunca hay que olvidar esto. Cuando se suscitaba una disputa, esta era presentada directamente a las autoridades, las cuales evitarían todo lo que fuera más allá de ojo por ojo y diente por diente. Si no había ley, no era ojo por ojo, era ojo por cabeza, o lo que sea, rodilla por pierna, digamos. No había abuso, exceso. La ley limita eso. Ese era el principio y la idea de la legislación mosaica. Su objetivo principal contra el caos reinante fue quitarle al hombre el derecho de tomarse la justicia por mano propia. Sano, ¿verdad? Pero los judíos tendían a tomar cada asunto como un asunto de aplicación personal e insistían en ello de manera legalista, pensando solo en sus derechos. Eso siempre pasa en las sociedades. Cuando hay conflicto, el yo surge. Yo esto y el otro. Es terrible. Por eso tiene que haber ley. Ley de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, a la luz de estos antecedentes,
se da la enseñanza de nuestro Señor. Entonces quiero leer una vez más Mateo 5, 39 al 42. Pero yo os digo, y aquí entra la voz del Señor Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces esto viene en contraposición a la enseñanza de aquellos maestros. Les han dicho una ley sin espíritu, ojo por ojo, diente por diente, animando a hacerlo entre ellos. No es así, no es así. Entonces el Señor sale con algo totalmente contrario, hermanos. Miren, no resista al que es malo. Ahora, este tema históricamente ha sido muy discutido, mal entendido también, y ha causado confusión. Quizá como ningún otro pasaje bíblico, ¿no? Discusiones acaloradas han salido de esta enseñanza, que nos dice, no resistamos a los que son malos y seamos generosos perdonando. Entonces ahí entran pues las discusiones, ¿no? ¿En qué nivel hay que perdonar? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? Etcétera. Siempre surge eso. Este tema no es sencillo. Dios debe enseñarnos. Él nos va a enseñar. Han oído hablar del pacifismo. Es un término, siempre está presente, pero es falso. Vean la definición. Pacifismo. Es una ideología que defiende la paz como estado ideal en todas las naciones, estado ideal, y se opone a toda clase de actos violentos o de enfrentamientos armados. Eso no. Es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones. Se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso o como una ideología específica. Ese es el pacifismo. ¿Les suena que es cristiano esto o no? Es raro, ¿no? El pacifismo, hermanos, es la causa de muchas guerras de palabras que a menudo conducen a un espíritu que está lo más lejos que uno se puede imaginar de la enseñanza que inculca nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el hombre que lleva la guerra aquí en su alma, que promueva la paz, ¿qué va a resultar? Imposible que haya paz. Vayamos a Santiago un ratito. Santiago 4:1. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Hermanos, esa es la condición del corazón. Hay un combate constante, una lucha. Hay una codicia que está latiendo. La maldad. Ahora, el pasaje que estamos estudiando de la ley, ojo por ojo, diente por diente, parece ser un pasaje de la Escritura muy esperado, muy anhelado para ajustar cuentas. Pero nada es más importante que hayamos llegado hasta aquí con este tema, con esta ley, ojo por ojo, diente por diente, porque como ya hemos visto, esta clase de mandato solo se puede entender a la luz del contexto. No hay otra forma. Si una persona se aproxima a la Biblia y ve esto y entiende lo que él va a entender con su egoísmo, va a hacer daño, va a matar. O sea, no ha entendido nada. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, como toda la enseñanza del Sermón del Monte, debe entenderse en todo su contexto. Además, el Sermón del Monte no empieza con esto, ¿no? Para nada.
Vimos al comienzo que hay principios de interpretación que deben guardarse si queremos aplicar la verdad. Entonces voy a hacer un repasito breve de algunos principios de interpretación. Si fallamos a los principios de interpretación, nos vamos a equivocar más que seguro. A ver, recordemos algunos principios. Primero, nunca considerar el Sermón del Monte como un código ético o conjunto de reglas que cubran nuestra conducta en todos sus detalles. Eso lo hemos visto, estamos recordando. Nunca. Porque el Sermón del Monte no cubre todos los detalles, cubre unos cuantos. Y no tiene que hacerlo, porque sus principios cubren todos los detalles de la vida. No es una nueva clase de ley que sustituye a la antigua ley mosaica. Es más bien cuestión de enfatizar en el espíritu de la ley. Qué lindo, hermanos. Por esto no debemos, si tenemos problemas en cuanto a un punto concreto, acudir al Sermón del Monte y buscar un pasaje concreto. No debemos hacer eso. El Nuevo Testamento no ofrece esto. Pregunta, ¿no es una tragedia que los que estamos bajo la gracia deseemos estar bajo la ley? Es un desastre. Si hemos conocido la gracia, ¿cómo vamos a aplicar la ley en asuntos interpersonales? La gracia también tenemos que acudir a la gracia. Nos preguntamos unos a otros, ¿cuál es la enseñanza entonces concreta y específica respecto a esta ley? Y si no se nos puede dar como una respuesta concreta, sí o no, esto o el otro, entonces todo queda vago y confuso. Una vez más, hermanos, no es fácil este tema. Tenemos que ir al contexto, tenemos que entender los principios para llegar a obtener alguna luz del Señor. En segundo lugar, como regla de interpretación, nunca hay que aplicar estas enseñanzas en una forma mecánica. No, o sea, diente, diente, ojo, ojo, no. Cuenta el espíritu más que la letra. No que despreciemos la letra, jamás, ese sería otro errorazo, ¿no? Jamás, no se desprecia la letra, solo que se enfatiza el espíritu. Tercero, si nuestra interpretación hace que la enseñanza parezca ridícula o conduzca a una situación de ridiculez, entonces sin duda es falsa, es una mala interpretación, ¿no? Y parece que hay quienes son reos de esto. El siguiente principio es este: si nuestra interpretación hace que la enseñanza resulte imposible de aplicar, ¿no?, también es una interpretación errónea. Nada de lo que nuestro Señor enseñó es imposible. Lo que enseñó es posible. Si interpreto y digo esto imposible, entonces he interpretado mal. Eso es todo. Entonces, es muy peligroso interpretar el Sermón del Monte ligeramente. La enseñanza del mismo fue para la vida diaria. Hermanos, esto es para la vida diaria. Por eso estamos en un sermón tipo 40, creo, 41, y el sermón y falta todavía. Otra regla. Debemos recordar que si nuestra interpretación de cualquiera de estas cosas contradice la enseñanza evidente y clara de la Biblia en otro pasaje, es obvio que nuestra interpretación está errada también. ¿Por qué? Porque la Biblia ha de compararse con la Biblia y no hay una sola contradicción en la enseñanza bíblica, jamás. ¿Se acuerdan de las cápsulas que teníamos hace un año, creo? Eran aparentes contradicciones. Hay miles, todas son aparentes. En la Biblia no hay una sola contradicción. Entonces, hermanos, teniendo todo esto presente, examinemos lo que nuestro Señor enseña. Él dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Tomemos en cuenta esa frase como un resumen. No resistáis al que es malo. Ellos decían ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quería decir? A rajatabla. Judíos o fariseos y escribas, a rajatabla, ¿no? Pero no es así. Ellos enseñaban, sean lo más rigurosos posible. No, Señor.
Ahora, esta afirmación no debe tomarse al pie de la letra. Acuérdense, ojo por ojo, diente por diente. Como fue en el caso de sacarse un ojo, ¿recuerdan? Sacarse un ojo. No es literal. Cortarse una mano no es literal. Algunos lo han hecho, pero no es literal. Esto tampoco. Ahora, decimos esto. Debes tomar la escritura exactamente como es. Y la escritura dice, no resistas al malo. Entonces, escribas y fariseos decían, no se diga más. No resistas al malo. Pero sería muy sencillo demostrar que si se produce así en todos los aspectos, llegaríamos a una interpretación que no solo es ridícula, sino imposible de aplicar. Veamos. Hay ciertas personas famosas en la historia de la Iglesia y del pensamiento cristiano que insistieron en interpretar este pasaje concreto de este modo. Dice que quizá no haya otro escritor que haya influido más en el modo de pensar de los hombres a este respecto que el gran León Tolstoy. ¿Puedes hablar de él? Un soviético, un pensador filósofo, pero que se interesaba mucho en las palabras de Cristo. Pero él no vaciló en decir que estas palabras de nuestro Señor había que tomarlas por lo que decían. O sea, como otro fariseo, como otro de esos maestros. Si el Señor lo ha dicho, así debe ser. Dijo que, por ejemplo, Tolstoy dijo que tener soldados, tener policía e incluso magistrados es anticristiano. El mal, sostenía Tolstoy, no ha de resistirse, porque la enseñanza de Cristo es no resistir el mal en ningún sentido. No dijo eso el Señor, en ningún sentido. No resistas al que es malo en términos generales. Dijo Tolstoy que la afirmación no contiene limitaciones, es absoluta, que no dice que ha de aplicarse solo bajo circunstancias especiales. Dice, no resistáis al que es malo. Ahora bien, la policía resiste al malo, por tanto, hay que abolirla. ¿Qué les parece esa interpretación? Terrible. Imagínense una ciudad sin policía. Ahora vamos a otra, sobre este tema, lo que dijo Pablo en Romanos 13, del 1 al 5. Romanos 13, del 1 al 5, dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escuchen esto, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué dice Pablo aquí entonces? Que hay que sujetarse a los magistrados, a las autoridades civiles. En él no, obviamente en él. ¿Qué dice Tolstoy? No hay que tener magistrados ni policías. Ha llevado la frase de Cristo, no resistáis al que es malo, al extremo. No es así. Lo mismo hay que decir de los soldados, jueces y tribunales. No tendría que castigarse el crimen, porque Jesús dijo, no resistáis al que es malo. Qué fácil uno se puede desviar entonces, ¿no? Por no considerar el contexto. Con Romanos 3, hermanos, hemos deshecho ese pensamiento. Hay otros que no van, dice, como Tolstoy, tan lejos. Dicen que debemos tener magistrados y tribunales y demás, pero no creen en soldados, guerras, pena capital. No creen en matar en ningún sentido, ya sea por juicio o de la forma que sea. No matar. La ley dice no matarás. Pero la misma ley dice
al que derrame sangre humana, que su sangre sea derramada. Siempre la Escritura interpreta la Escritura. No podemos arrancar una cosa y aplicarla a nuestra manera de pensar. Todos conocemos esas ideas y forman parte del predicar y el interpretar la Biblia, contestar a los que así objetan con sinceridad y honestidad. Siempre hay este asunto, ¿no? Sí, pero quiere decir esto, yo pienso que quiere decir esto, ¿no? La respuesta es que debemos recordar de una vez el contexto de estas afirmaciones. Ahora, con este panorama que tenemos delante, nunca insistiremos lo bastante en esto. El Sermón del Monte debe tomarse en orden. ¿En qué orden? En el orden en que fue escrito y pronunciado por el Señor. ¿Ok? No comenzamos, por ejemplo, con este mandato. ¿Cómo vamos a comenzar con ojo por ojo? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde comienza este sermón? ¿Con qué se acuerdan? Con las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comenzamos con esas definiciones fundamentales y partimos de ahí. Las bienaventuranzas. Veremos la importancia que esto tiene más tarde, pero primero haremos el de ocuparnos del párrafo general. El primer principio es así. Esta enseñanza no es para las naciones o para el mundo. Miren esto, hermanos. Ojo por ojo, diente por diente. No es para las naciones o para el mundo. ¿Para quiénes? Para nosotros. Más aún, podemos agregar que esta enseñanza no se aplica para nada al que es un no creyente en Cristo. No se aplica. Haría abuso inmediato de ella. Así como habéis de vivir, dice nuestro Señor a sus oyentes, así es como ustedes van a vivir. Y nos da el sermón del monte. ¿A quiénes les habla cuando da el sermón del monte? Les hemos dicho al principio, hermanos, y es a sus creyentes. A aquellos a quienes ha descrito en las bienaventuranzas como los hijos de Dios. Un bienaventurado es un hijo de Dios. Un no cristiano no es bienaventurado, en ningún modo. Lo primero que dijo acerca de ellos fue que son pobres en espíritu. Recordemos, un pobre en espíritu es un ser humano que está perfectamente consciente de su incapacidad total. Está consciente de que es un pecador, que nada puede hacer bueno, perfecto, delante de Dios. Estos son los que lloran por sus pecados y por los de otros. Ese es un bienaventurado. Y un no cristiano no es pues bienaventurado. O sea, no es inmensamente dichoso. Han llegado a comprender el pecado como el principio interno que corrompe toda su vida. ¿Quién ha llegado a comprender esto? Un bienaventurado, un cristiano. Y por esa causa lloran delante de Dios. Luego, son mansos. Tienen un espíritu que es la antítesis misma del mundo. Un cristiano tiene un espíritu antitético al del mundo. Tiene hambre y sed de justicia, y así sucesivamente. Ahora bien, hermanos, estos mandatos concretos que estamos estudiando son tan solo para tales personas. Estos mandamientos del Sermón del Monte son para sus cristianos. En esto no vamos a insistir mucho más. Esta enseñanza es del todo imposible para quien carece de bienaventuranza. Hasta ahí. Porque ahora el Señor nunca esperaría tampoco que se produzca en un ser humano natural, no regenerado, una vida abundante de fe. No tiene. Tendría que empezar de nuevo. No puede, ¿no? Debemos ser hombres nacidos de nuevo, entonces vamos a amar y obedecer el Sermón del Monte. Regenerados para estar capacitados para vivir la vida que Dios quiere. Por consiguiente, decir que esta enseñanza ha de ser la política de países o naciones es una tremenda herejía. ¿Aplicar el Sermón del Monte a las naciones? No, para nada. Y lo es una herejía en este sentido. Si pedimos a alguien que no ha nacido de nuevo, o sea, que no ha recibido el Espíritu Santo, que viva la vida cristiana,
estamos diciendo en realidad que alguien es capaz de justificarse por sus obras, por su obediencia, lo cual es una gran herejía también, porque el hombre no puede hacer eso, ¿no? Bien, afirmar que el hombre por sus propios esfuerzos y poniendo toda su mente y su intención en ello puede vivir esta vida es una contradicción absoluta a todo el Nuevo Testamento. El hombre es incapaz. Cuando Nicodemo fue a visitar al Señor, le habló de lo bien que estaban caminando y Jesús le dijo inmediatamente: es necesario que nazcas de nuevo. No, es necesario que nazcas de nuevo. Y se lo aclaró, dice, de una vez y para siempre. Nicodemo evidentemente iba a preguntar, escuchen esta paráfrasis: Señor, ¿qué he de hacer para ser como alguien como tú? Amigo mío, le viene a decir nuestro Señor, no pienses en función de lo que puedes hacer, porque nada puedes hacer, debes nacer de nuevo. Una paráfrasis a Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, pedir una conducta cristiana de alguien que no ha nacido de nuevo, y menos de una nación o del mundo entero, es imposible, es errado. Muy bien, al mundo, a las naciones y a los no cristianos se sigue aplicando la ley. O sea, la ley aplica a todos los que están bajo la ley, a todos los pecadores, ¿no? La cual dice ojo por ojo, diente por diente. Esas personas están pues bajo esta ley. No quiere decir que la cumplan, pero están bajo esta ley de justicia que restringe y limita al hombre para preservar la ley y controlar los abusos. En otras palabras, el cristiano debe creer en la ley y el orden, y por esto nunca debe ser negligente en sus deberes de ciudadano de un Estado. Perfecto, Romanos 3, ¿no? Nunca debe ser negligente en esto. El hombre sabe que hay que controlar la ilegalidad y restringir el crimen y el vicio. Para eso se usa ojo por ojo y diente por diente. Perfecto. Amén, hermanos. Nosotros nomás, o sea, un cristiano, un ser regenerado, va a entender esto más allá de la letra. Hay un espíritu ahí. Entonces, por esta, esta discusión que ha habido por siglos sobre los niveles en que debemos entender hasta dónde van las palabras del Señor, se ha levantado pues gran confusión, un embrollo, al cual todavía hay. Ha comenzado aquí, pero esto tiene un final muy lindo. Lo vamos a desarrollar la siguiente semana, si Dios quiere. Amén. Amén, hermanitos. Un abrazo a todos. La gracia sea con ustedes.